En esta actividad lo que pretendo es ilustrar de manera sintética los discursos y acontecimientos que pueden ser relevantes de la temática educativa y de la institución escolar durante el periodo histórico de España que abarca desde la Restauración hasta la Guerra Civil. Primero, debemos hacer una aproximación cronológica para entender ciertas ideas de esta etapa. Para explicar este periodo que comprende desde 1874 hasta 1939, debemos conocer los acontecimientos y etapas más importantes. Entre ellas, los más significativos son la Primera República en 1873, la dictadura de Primo de Rivera en 1931 y, como consecuencia, la Segunda República Española, y por último, la Guerra Civil, iniciada en 1936 y finalizada en 1939. Sin embargo, estos acontecimientos políticos y sociales no son independientes y se reflejan en la institución educativa. En este periodo podemos observar algunos de los sucesos y contribuciones que han permitido o han favorecido la evolución de la institución escolar, entre ellas la fundación de la ILE, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, la Dirección General de Primera Enseñanza o el Plan Profesional y las misiones pedagógicas. Antes de empezar, también es importante contextualizar este periodo. En primer lugar, es una época marcada por el concepto de regeneración, es decir, la idea de revitalizar la nación española, ya que en ella había una tasa elevada de analfabetismo, pobreza y fuertes crisis sociales y políticas. Por tanto, el motor del cambio se encontraba en la educación. Por otra parte, era una España de contrastes, donde había una gran reflexión pedagógica de la escuela paralela a una realidad paupérrima, así como el inicio de la revolución burguesa frente a la revolución proletaria. Bien, una vez entendido el contexto en el que nos encontramos, podemos parar a explicar las tendencias políticas de la época en relación a la temática educativa. Los principales movimientos fueron la Institución Libre de Enseñanza, fundada por Giner de los Ríos, el socialismo de Luzuriaga, el anarquismo de Ferrer y Guardia y el catolicismo de Padre Manjón. También tenemos que tener en cuenta que entre la Institución Libre de Enseñanza y el socialismo existen puntos de unión. En primer lugar, voy a explicar la Institución Libre de Enseñanza. La Institución Libre de Enseñanza fue fundada en 1876 como un centro privado, por un grupo de profesores, entre los cuales destaca Giner de los Ríos. Tenía como principal objetivo defender y renovar la escuela y la figura del maestro. Las propuestas pedagógicas más importantes es la idea de educación integral, es decir, en todas las áreas, la coeducación entre niños y niñas, el laicismo y un programa unificado en el que se unía la primera y la segunda enseñanza. También proponía una metodología activa e intuitiva, es decir, enseñar y aprender a través de las excursiones o actividades manuales, que sustituían a los tradicionales libros de texto. Las contribuciones más importantes de la Institución Libre de Enseñanza fueron el Museo Pedagógico Nacional en 1882, que se convertirá en una institución formadora de magisterio para mejorar la calidad formativa del maestro. Tenía tres objetivos principales. Como indica la propia palabra museo, la recopilación de material, las investigaciones pedagógicas sobre la escuela y la labor educativa y un impulso de las innovaciones educativas. Por otra parte, el Ministerio de Instrucción Pública en 1900. Hasta ese momento no había ningún ministerio que se encargara de la instrucción, por lo tanto supone un impulso para la educación. El socialismo tenía como principal pionero a Lorenzo Luzuriaga, el cual propone principios muy relacionados con la institución libre de enseñanza. Los códigos más importantes son la enseñanza no confesional, unificada, es decir, la unión de las diferentes instituciones educativas, la coeducación en todos los ámbitos y que la educación estaba dirigida por el Estado. Además, es importante conocer los principios pedagógicos básicos de la República, en el que Rodolfo Llopis refleja buena parte del ideario socialista. Los puntos más significativos son: el maestro ha de ser un educador y, por lo tanto, no puede entorpecer el natural desarrollo de la infancia. Vitalizar la escuela, es decir, una educación íntegra que no se limite a transmitir conocimientos. Laica, es decir, ha de respetar la conciencia del alumno.
Y por último, unir la escuela y el pueblo. La escuela tiene que vivir en contacto con la realidad. El tercer movimiento es el anarquismo, de Ferrer y Guardia. Los códigos más representativos son una escuela integral, racional, libertaria, es decir, la libertad como principio básico, autogestionada, coeducativa y, sobre todo, antiestatal y anticlerical, ya que no está regida a ningún tipo de poder. Por último, el catolicismo, representado por Padre Manjón, con las escuelas del Ave María. Se trata de una educación más tradicional e histórica, que tiene como principios básicos el catolicismo y la idea de la educación activa y cercana a la naturaleza, a través de la experimentación y el juego. Aquí vemos una síntesis de los 4 movimientos dentro del ámbito educativo.